Cuando cierras los ojos y miras hacia adentro, ¿estás realmente viviendo tu vida? ¿O simplemente estás existiendo dentro de un guión que se repite una y otra vez, donde las heridas del pasado dirigen silenciosamente cada decisión que tomas? Existen heridas que no pueden verse a simple vista, fracturas emocionales de la infancia, rechazos que nos marcaron, traumas que enterramos para poder seguir adelante. Permanecen ocultas en el inconsciente, pero no desaparecen. Se convierten en ansiedad constante, en un vacío sin nombre, en una voz susurrante que dice: hay algo mal en mí. Entonces comenzamos a buscar la felicidad afuera. Pensamos que si conseguimos amor, éxito, dinero o aprobación, al fin nuestro corazón se sentirá completo. Pero incluso cuando lo logramos, ese alivio es pasajero. La sensación de desconexión vuelve, aún más fuerte. Porque el problema nunca fue la falta de algo externo, sino la falta de conexión con uno mismo. Carl Jung dijo una vez: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Sanar el corazón no significa borrar el pasado ni volverse perfecto. Es un acto valiente de volver a uno mismo, reconocer las partes que hemos rechazado, tocar las heridas que nunca fueron comprendidas, y abrazarlas con el amor que quizá jamás recibimos. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando sanas tu corazón? Esta pregunta no solo nos invita a mirar hacia adentro, sino que abre una puerta, una donde dejas de vivir desde tus heridas y empiezas a vivir desde la libertad más profunda que existe en ti. Tal vez ha llegado el momento de detenernos, no para huir, sino para regresar. Regresar a nosotros mismos. Porque solo cuando el corazón ha sanado, podemos realmente vivir, no solo existir. En la siguiente parte, exploraremos más a fondo los milagros que ocurren cuando comienzas a sanar tu corazón, no con la mente, sino con la aceptación y el amor incondicional. Si este contenido ha tocado algo profundo dentro de ti, no dudes en compartirlo con alguien que también lo necesite. Dale like, suscríbete o deja un comentario. Es tu manera de ayudar a que este mensaje llegue más lejos, donde también puedas sanar. 1. El impulso de sanar. Sanar es, en su núcleo más esencial, un acto de valentía profundamente doloroso. Nadie en su sano juicio elige el dolor. Nadie desea caminar hacia la oscuridad a propósito. La sanación, esa palabra que a menudo suena tan ligera y esperanzadora, lleva consigo un peso inquebrantable. Porque sanar no es un proceso lineal, ni una travesía cómoda, ni una promesa de felicidad instantánea. Sanar es un proceso desgarrador, a veces, tan profundo que nos despoja de todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Nos obliga a confrontar las partes de nuestra vida que, durante tanto tiempo, habíamos relegado al olvido. Sin embargo, a pesar de todo este sufrimiento inherente al proceso, algo dentro de nosotros se siente atraído hacia él. Algo nos empuja a dar ese primer paso, aún sabiendo que, al hacerlo, abrimos la puerta a una tormenta emocional que no sabemos si podremos soportar. La razón de esto, aunque parezca paradójica, está en la necesidad básica de ser más auténticos, de redescubrir nuestra propia esencia, de recuperar aquello que hemos perdido, ya sea por las exigencias de la vida, las expectativas de otros, o el peso de nuestro propio dolor no procesado. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué elegimos tomar ese primer paso hacia lo desconocido, cuando podríamos simplemente seguir ignorando lo que nos lastima, seguir viviendo una vida en piloto automático, evitando tocar aquellas áreas profundas de nuestro ser que nos causan tanto temor? La respuesta no es sencilla, pero una parte de nosotros lo sabe. Algo dentro de nuestro ser está empezando a morir. Y no es una muerte física, no es algo que sea visible a los ojos de los demás. Es una muerte sutil, silenciosa, que se desarrolla lentamente. Es la muerte de una parte de nuestra alma, de una parte de nuestro ser que ha sido ignorada, reprimida, simplemente olvidada. En algún momento de nuestra vida, nos encontramos con la profunda sensación de que algo dentro de nosotros ya no está vivo, aunque sigamos respirando, aunque sigamos sonriendo, aunque sigamos funcionando. Nos damos cuenta de que, a pesar de todo lo que hemos alcanzado, de todo lo que hemos logrado, nos sentimos vacíos, incompletos. Nos damos cuenta de que hemos estado viviendo una vida que no nos pertenece, una vida que hemos construido con base en expectativas ajenas, en reglas que no hemos elegido, en miedos que nos han sido impuestos. Es en este punto crítico que comenzamos a escuchar un susurro interno,
Una voz profunda que se alza desde las sombras de nuestra conciencia. Esta voz no está cargada de palabras claras, sino que se manifiesta a través de los sentimientos más complejos y ambiguos, la tristeza inexplicable, la insatisfacción constante, la ansiedad sin razón aparente. La sanación no es algo que decidamos conscientemente con nuestra mente. Es una llamada profunda de nuestra alma, un impulso que nos arrastra hacia adelante, como un río que no puede detenerse. No importa cuán fuerte intentemos resistir, esa llamada es más poderosa que nuestra capacidad para negarla. Sanar es un acto de valentía porque nos obliga a enfrentar nuestros propios demonios, esos que hemos mantenido encerrados por tanto tiempo. Nos obliga a ver nuestras heridas, esas que hemos tapado con capas de indiferencia o distracción. Nos obliga a mirar a los ojos de nuestros miedos, esos que nos han condicionado durante toda nuestra vida, y darnos cuenta de que, a pesar de todo, somos capaces de sobrevivir. De hecho, al final, nos damos cuenta de que no solo sobrevivimos, sino que aprendemos a vivir plenamente una vez que hemos abrazado nuestra propia oscuridad. El dolor de la sanación es inevitable, pero es un dolor que tiene un propósito, una razón de ser. No se trata de un sufrimiento sin fin, ni de una agonía interminable. Es un dolor que, a medida que avanzamos, se transforma en crecimiento. Cada lágrima que cae es una gota de liberación. Cada tristeza no expresada se convierte en un paso hacia la autenticidad. Cada miedo enfrentado se convierte en una semilla que crece hacia una nueva forma de ser. Porque, al final, la sanación no es un proceso de eliminación del dolor, sino de integración de él. Es el acto de tomar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, y darle un nuevo significado. No se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a vivir con ellas, de encontrar belleza en ellas. Al sanar, no nos convertimos en seres perfectos o exentos de sufrimiento, sino que nos volvemos más completos, más reales, más auténticos. Aprendemos a aceptarnos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y contradicciones. Y es en esa aceptación, en esa rendición a nuestro ser esencial, que encontramos una paz más profunda que cualquier solución rápida o superficial podría ofrecernos. Así que, aunque la sanación duele, es el tipo de dolor que nos permite renacer. Es el tipo de dolor que nos guía hacia una vida más plena, más verdadera, más alineada con lo que realmente somos. Al final, el viaje hacia adentro no es un destino, es un proceso continuo de transformación. Y cada paso que damos hacia esa sanación nos acerca a nuestro ser más auténtico, al ser que siempre hemos sido, pero que habíamos olvidado. Y cuando lo recordamos, cuando nos reconectamos con esa esencia pura, nos damos cuenta de que nunca más podemos volver atrás, porque hemos tocado algo más grande que nosotros mismos. Hemos tocado el alma. 2. Los primeros signos de la sanación, la confusión y la búsqueda del propósito. Cuando nos encontramos en el umbral de una nueva fase en nuestra vida, donde el proceso de sanación comienza a tomar forma, los primeros signos suelen ser los más desconcertantes y difíciles de entender. Muchas veces, no sabemos cómo explicarlos ni por qué están ocurriendo, pero lo cierto es que, sin importar lo que hagamos, algo dentro de nosotros se está moviendo, empujándonos a cuestionar nuestra existencia de una manera profunda. Esta fase no llega con una advertencia previa, y muy a menudo nos encontramos en medio de una tormenta emocional y mental, sin tener ni idea de cómo o por qué llegamos allí. Uno de los primeros signos de este despertar interno es una sensación de vacío inmenso, que parece engullirnos de manera imparable. Este vacío no es el resultado de una pérdida material, ni de una situación externa que haya alterado nuestra realidad de forma significativa. Es mucho más profundo. Es como si estuviéramos sintiendo un hueco inexplicable en nuestra alma, un vacío que no se puede llenar con cosas externas. Es la sensación de que algo esencial falta dentro de nosotros, como si todo lo que antes parecía darle sentido a nuestra vida ya no tuviera relevancia, como si estuviéramos caminando por un mundo donde todo pierde su color y sabor. El vacío puede sentirse aterrador, especialmente porque no sabemos de dónde proviene ni cómo llenarlo. Y esa incertidumbre nos hace sentir perdidos, como si estuviéramos en una niebla espesa, incapaces de ver qué nos espera más allá. Este vacío se acompaña de una profunda confusión y desorientación. Las preguntas surgen, a menudo sin previo aviso, como un torrente de dudas que nos arrastra. Nos preguntamos,
¿Quién soy realmente? Esta pregunta no surge simplemente por un deseo superficial de entender nuestra identidad en términos sociales o superficiales, sino que es una búsqueda más profunda, una llamada interna que nos lleva a explorar nuestra esencia más íntima. Ya no basta con los roles que hemos asumido en la vida, ya no basta con las etiquetas que la sociedad nos ha impuesto. Nos encontramos frente a la necesidad urgente de entender quiénes somos sin las capas externas que nos definen, sin las expectativas ajenas que nos han guiado hasta ahora. Y, como si la pregunta de la identidad no fuera suficiente, una nueva inquietud se asoma en nuestra conciencia. ¿Para qué vivo? Esta pregunta es más que una reflexión existencial, es una crisis profunda. Nos enfrentamos a la verdad incómoda de que todo lo que creíamos que le daba significado a nuestra vida, el trabajo, las relaciones, los logros, parece vaciarse de sentido. Nos encontramos con un vacío emocional, no porque hayamos perdido lo que queríamos, sino porque lo que queríamos ya no parece ser lo que realmente necesitamos. La búsqueda de propósito se convierte en una necesidad imperiosa, pero en muchos casos, la respuesta parece eludirnos, como si estuviéramos en un laberinto sin salida. Este periodo de desorientación no es fácil de soportar. Nos sentimos atrapados entre el deseo de avanzar y la necesidad de quedarnos quietos para entender lo que está sucediendo. Sin embargo, es precisamente este dolor y esta confusión los que marcan el comienzo de una transformación profunda. En algún lugar de este proceso, aunque nos duela, sabemos que algo en nosotros debe morir para que algo nuevo pueda nacer. La vida, en su sabiduría, nos lleva a este punto de quiebre para obligarnos a cuestionar lo que creíamos cierto, para que podamos liberarnos de las cadenas de nuestras viejas creencias y patrones limitantes. La verdad es que, aunque la sanación es un proceso doloroso, también es necesario. La sensación de vacío que experimentamos es, en muchos sentidos, una invitación a ir más allá de lo superficial, a conectar con algo más grande y profundo que nuestra identidad externa. La confusión y la búsqueda de respuestas son señales claras de que nuestro ser interno nos está llamando a volver a nosotros mismos, a descubrir lo que hemos estado ignorando o reprimiendo durante tanto tiempo. En medio de este caos emocional y existencial, debemos aprender a abrazar la incertidumbre, a dejar que el proceso de transformación fluya a su propio ritmo. Nos enfrentamos a la paradoja de que, mientras más intentemos controlar el proceso, más nos alejamos de la verdadera sanación. En lugar de buscar respuestas rápidas o soluciones fáciles, debemos permitirnos estar en el vacío, permitir que la confusión nos lleve a los rincones más oscuros de nuestra psique, donde reside la posibilidad de la verdadera curación. Es entonces, cuando permitimos que nuestras sombras se enfrenten a la luz, que comenzamos a entender que este viaje no es solo una crisis, sino una oportunidad. Es una oportunidad para volver a conectar con lo que somos en esencia, para abrazar nuestras vulnerabilidades y para redefinir lo que significa vivir con propósito. Y aunque el dolor de la sanación sea inevitable, es solo a través de este dolor que podemos emergir más completos, más auténticos y más alineados con nuestra verdad interior. Al final, el vacío que sentimos no es algo que debamos temer. Es solo un espacio en el que lo viejo puede morir para dar paso a lo nuevo. Así comienza el viaje hacia una vida más plena y significativa. Y aunque no siempre sea fácil, es el camino hacia la verdadera libertad interior. 3. El reconocimiento de la sombra, afrontando lo que rechazamos de nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos situaciones que nos marcan de alguna manera, ya sea por experiencias dolorosas de la infancia, fracasos personales, traiciones, o incluso inseguridades que desarrollamos con el tiempo. Todos llevamos dentro de nosotros una colección de emociones y recuerdos que preferiríamos dejar en el olvido. Nos enseñan a ser fuertes, a ser resilientes y a avanzar, pero lo que no nos enseñan es cómo lidiar con las emociones y aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables o vergonzosos. Esas partes de nuestra psique que no nos atrevemos a mirar a los ojos, aquellos aspectos de nuestra personalidad que evitamos reconocer por miedo al juicio, al rechazo, o simplemente por la incomodidad que nos provocan. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, introdujo el concepto de la sombra como esa parte oculta y reprimida de nuestra psique, que es el resultado de las emociones y experiencias no resueltas, los aspectos de nuestro ser que no queremos aceptar o ver. Jung afirmaba que la sombra es la parte que no amamos de nosotros mismos.
Esta sombra está compuesta por aquellos pensamientos, comportamientos, deseos, temores y sentimientos que consideramos inaceptables y que preferimos mantener en la oscuridad, lejos de la luz de la conciencia. No es solo una cuestión de negación, sino también de rechazo activo hacia lo que no encaja con la imagen idealizada que queremos proyectar al mundo. Cuando no enfrentamos estas partes de nosotros, las reprimimos en el subconsciente, creyendo que al ignorarlas las estamos controlando. Sin embargo, la sombra no desaparece por arte de magia. Al contrario, se acumula en el fondo de nuestra mente. Con el tiempo, emerge en formas que no podemos anticipar, en reacciones impulsivas, en relaciones destructivas, en inseguridades, en autosabotaje. La sombra tiene una forma astuta de manifestarse, y lo que una vez fue una emoción negativa reprimida puede transformarse en un patrón recurrente de pensamiento y comportamiento que afecta nuestra vida sin que siquiera lo notemos. Este proceso no solo se limita a nuestras experiencias y emociones negativas. La sombra también incluye aspectos de nuestra personalidad que consideramos débiles, inútiles o vergonzosos. A veces, luchamos contra nuestra propia vulnerabilidad, la compasión que sentimos por los demás, o incluso el miedo al fracaso. Creemos que debemos ser fuertes, invulnerables y exitosos todo el tiempo, y por ello descartamos las partes de nosotros mismos que no cumplen con estas expectativas. La sombra crece, alimentada por la constante represión de todo lo que no encaja con la imagen socialmente aceptada de lo que significa ser completo o perfecto. Sin embargo, el proceso de sanar y crecer emocionalmente no implica eliminar nuestra sombra o hacerla desaparecer, sino más bien integrarla. Jung afirmaba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La clave está en reconocer esas partes de nosotros que hemos reprimido y abrazarlas con compasión. Al hacerlo, nos liberamos de la carga que llevan consigo y podemos utilizarlas como una fuente de poder interior. El reconocimiento de la sombra no es fácil, y muchas veces nos encontramos resistiéndonos a ella. Duele mirar hacia adentro y confrontar esas emociones que hemos ocultado durante tanto tiempo. Sin embargo, al hacerlo, comenzamos a entender que estas partes oscuras no son nuestros enemigos. Son, en realidad, nuestros maestros. Nos enseñan sobre nuestra humanidad, sobre nuestra vulnerabilidad y sobre los aspectos más profundos de nosotros mismos que han sido olvidados o ignorados. Es en el momento en que abrazamos nuestra sombra que experimentamos una verdadera transformación. Ya no somos prisioneros de nuestras emociones reprimidas ni de los aspectos de nuestra personalidad que nos causan vergüenza o miedo. En lugar de ver la sombra como algo que debe ser erradicado, aprendemos a verla como una parte necesaria de nuestra totalidad. Al integrar lo que alguna vez fue invisible, nos volvemos seres más completos y auténticos. Este viaje hacia la sombra puede ser aterrador al principio, pero es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que reconocemos lo que habíamos estado evitando, comenzamos a sanar las heridas más profundas que llevamos dentro. La sombra ya no tiene el poder de controlarnos, porque ahora somos conscientes de ella y hemos decidido integrarla, en lugar de huir de ella. Es importante recordar que cada uno de nosotros tiene su propia sombra. Nadie está exento de cargar con aspectos de su ser que no siempre son agradables de aceptar. Sin embargo, cuanto más nos enfrentemos a esta sombra, más libres seremos. Nos liberamos de las expectativas externas, del juicio de los demás. Lo más importante, de las expectativas que nosotros mismos nos imponemos. Al final, al abrazar nuestra sombra, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos. Y esa libertad nos permite vivir con mayor autenticidad, confianza y paz interior, dejando atrás las cadenas del rechazo y la negación. Lo que alguna vez se sintió oscuro y aterrador, ahora se convierte en una parte fundamental de nuestro ser, ayudándonos a crecer y a vivir una vida más plena y verdadera. 4. Enfrentarse e integrar. La verdadera sanación comienza en la oscuridad. El viaje de sanación es un proceso profundamente transformador, pero también complejo y desafiante. A menudo, cuando hablamos de la sanación emocional o psicológica, tendemos a pensar en la eliminación de los aspectos negativos, en la erradicación de lo que nos duele o nos limita. Sin embargo, la verdadera sanación no se trata de borrar o negar las partes oscuras de nosotros mismos, sino de enfrentarlas, aceptarlas y aprender a integrarlas en nuestra vida. La oscuridad no es algo que deba ser temido o rechazado,
sino algo que puede ser abrazado y comprendido. Es en la confrontación con nuestra sombra, en la aceptación de lo que hemos tratado de esconder, donde comienza el verdadero proceso de sanación. Cuando Jung hablaba de la sombra, nos advertía que esta parte oculta de nosotros mismos no es un enemigo a derrotar, sino una parte esencial de nuestra psique. La sombra no es algo que debamos erradicar, sino algo que debemos reconocer y aprender a vivir con ello. Esto requiere un coraje tremendo, ya que enfrentarnos a nuestra propia oscuridad significa mirar dentro de nosotros mismos, sin máscaras, sin defensas, y aceptar todas las partes que hemos mantenido en secreto. Las inseguridades, los miedos, las emociones no resueltas, las experiencias que nos han dejado cicatrices. Pero es solo cuando nos enfrentamos a todo esto que podemos encontrar la verdadera curación. Este proceso no es fácil, ni inmediato. Hay una tendencia natural en todos nosotros a evitar el dolor, a huir de lo que nos resulta incómodo o doloroso. Sin embargo, lo que muchas veces ignoramos es que el dolor que sentimos no desaparecerá por arte de magia simplemente porque lo ignoremos. La luz no nace de la nada, no surge de la perfección ni de la ausencia de sombras. La luz, de hecho, surge de las profundidades de la oscuridad, cuando somos capaces de mirar en ese abismo sin miedo, de abrazarlo y de aprender de él. Al integrar nuestra sombra, comenzamos a entender que nuestras partes oscuras no son un obstáculo en nuestro camino hacia la sanación, sino una fuente invaluable de sabiduría. Las experiencias dolorosas, las emociones reprimidas, los traumas no resueltos no son algo que debemos eliminar de nuestra vida, sino algo con lo que debemos aprender a convivir de una manera saludable. Es en esta integración donde reside la verdadera fuerza y crecimiento. La sombra, en lugar de debilitarnos, puede empoderarnos si aprendemos a reconocerla y a usarla como una herramienta de autoconocimiento y transformación. Cada uno de nosotros tiene una parte oscura, una sombra que a menudo preferimos ignorar. Pero la verdad es que esta sombra está formada por aspectos de nuestra personalidad, nuestros miedos y nuestras emociones, que no son inherentemente negativos, sino simplemente rechazados o malinterpretados. Al aprender a vernos a nosotros mismos en su totalidad, podemos reconocer estas partes y comprender su función en nuestra vida. La sombra no es algo ajeno a nosotros, sino una parte intrínseca de nuestro ser, algo que hemos ocultado porque no sabíamos cómo lidiar con ello. Pero cuando comenzamos a enfrentarla, empezamos a comprender sus lecciones, y al hacerlo, comenzamos a sanar. Es importante recordar que la luz no surge de la perfección. La luz no surge de lo que ya está bien, de lo que ya está claro y organizado. La verdadera luz surge cuando nos atrevemos a mirar en lo más profundo de nosotros mismos, a enfrentar nuestras sombras con valentía y a permitirnos ser humanos, con todos nuestros defectos y virtudes. La oscuridad es necesaria para que la luz brille. Es el contraste entre la luz y la oscuridad lo que nos permite ver con claridad, lo que nos permite crecer y evolucionar. Sin la oscuridad, la luz no tendría forma, no tendría poder. Así como la noche prepara el camino para el amanecer, nuestros momentos más oscuros pueden ser los que nos conduzcan a una mayor comprensión de nosotros mismos. Al integrar nuestra sombra, no estamos eliminando el dolor o la tristeza, pero estamos eligiendo ver estos aspectos desde una nueva perspectiva. Estamos eligiendo ver nuestras heridas como puntos de crecimiento, nuestras emociones negativas como señales de que algo necesita ser atendido y sanado. La sanación no se trata de negar el dolor, sino de aceptarlo, de procesarlo y de encontrar una manera de vivir con él de manera consciente. Es este proceso de integración el que nos lleva a la paz interior, a la armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El viaje de sanar nuestras sombras es un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la autenticidad. Al aceptar nuestras sombras, comenzamos a vivir de manera más plena, sin el peso de la negación ni el temor al rechazo. Nos damos permiso para ser vulnerables, para ser humanos, para aprender de nuestras imperfecciones. Y, al hacerlo, descubrimos una luz que no proviene de la perfección, sino de la aceptación y el amor incondicional hacia nosotros mismos. La verdadera sanación, en última instancia, radica en el coraje de enfrentarnos a lo que tememos, de abrazar lo que rechazamos y de integrar todo lo que somos. Es en este proceso donde encontramos la verdadera libertad y la paz que buscamos. Este viaje no es fácil, pero es necesario. La sanación verdadera comienza cuando nos damos cuenta de que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda,
y que solo cuando las aceptamos en su totalidad, podemos vivir plenamente. Es un camino de valentía, de autocomprensión y de crecimiento continuo, pero es el camino que nos lleva a una vida más rica, más profunda y más auténtica. 5. Transformación y renacimiento. La resurrección del ser interior. El viaje hacia la sanación, como una travesía épica, está marcado por momentos de profunda oscuridad y agonía. Pero, aunque pueda parecer un camino sin fin, el sufrimiento que atraviesa quien se embarca en este proceso no es en vano. Cada herida, cada lágrima, cada instante de desesperación, son en realidad los eslabones que unen el puente hacia una nueva existencia. Una existencia que solo puede ser alcanzada a través del enfrentamiento con el dolor y la aceptación de lo que somos. Este dolor, aunque desgarrador, es la semilla de un renacer. En el último acto de este viaje transformador, surge una verdad inquebrantable. Después de la tormenta, siempre llega la calma, pero no la calma de la misma persona que comenzó el viaje. En cambio, lo que emerge es un ser renovado, un ser diferente, un ser que ha pasado por las llamas del sufrimiento para convertirse en una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de sí mismo. Este proceso de transformación es mucho más que una simple mejora o cambio superficial. No se trata de una reforma de nuestra vida externa, sino de una verdadera metamorfosis interna. El dolor no es solo una condición temporal o un obstáculo que se debe superar. El dolor es una llamada a la acción, una invitación a cruzar el umbral de lo conocido hacia lo desconocido, hacia lo que realmente somos. Cada desafío que encontramos, cada herida emocional que sanamos, nos moldea y nos redefine. Nos obliga a dejar atrás las viejas creencias, los viejos miedos y las viejas versiones de nosotros mismos que ya no sirven a nuestro propósito en la vida. Es a través de esta desconstrucción que surge un nuevo ser, una nueva perspectiva, una nueva energía que nos impulsa a vivir de manera diferente, a relacionarnos con el mundo de una forma más auténtica y profunda. El proceso de transformación es arduo y a menudo solitario, pero es en este aislamiento donde nos enfrentamos cara a cara con nuestras sombras, nuestras inseguridades, nuestros temores más profundos. Al principio, puede parecer que estamos perdiendo algo importante de nosotros mismos, como si estuviéramos despojándonos de nuestra identidad, de nuestro ser. Pero lo que en realidad estamos haciendo es liberar lo que no es esencial, lo que nos ha limitado, lo que ha quedado obsoleto con el tiempo. Y al hacerlo, hacemos espacio para lo nuevo, para lo verdadero. Como el ave fénix que renace de sus cenizas, nuestra esencia se reconstituye en una forma más pura, más luminosa. La transformación no significa dejar de ser quien somos, sino más bien, deshacernos de lo que ya no nos pertenece, de lo que nos impide alcanzar nuestro potencial más alto. Carl Jung nos enseña que la transformación es un proceso inevitable y natural cuando nos enfrentamos a nuestras sombras, a las partes ocultas de nuestro ser que han permanecido en la oscuridad. Es solo cuando nos atrevemos a explorar estas sombras, a comprenderlas y aceptarlas, que podemos avanzar hacia una nueva fase de nuestra vida. Esta fase no es una regresión ni un retorno a un estado previo. Es una ascensión, un movimiento hacia una existencia más plena y más consciente. Ya no somos los mismos, pero somos más completos. Ya no vemos el mundo a través de los mismos ojos, pero hemos adquirido una visión más profunda y más rica de la vida. El dolor que experimentamos durante este proceso no es inútil ni inútilmente destructivo. Cada cicatriz, cada herida, cada sufrimiento que atraviesa nuestra alma se convierte en un testimonio de nuestra capacidad de resistencia y nuestra capacidad para sanar. No somos las mismas personas que comenzamos este viaje. La metamorfosis no solo cambia nuestra forma externa, sino también nuestra esencia. Al final del camino, la persona que emerge es alguien con una comprensión más profunda de sí misma, con un corazón más grande, más compasivo, sobre todo, más en paz con su ser. La transformación no es solo una curación del dolor, sino una creación de algo nuevo y vibrante, algo que no existía antes. A menudo, la gente que atraviesa este proceso describe el momento en que emergen de la oscuridad como un renacer, un despertar a una nueva vida que es a la vez más plena y más auténtica. Ya no viven bajo las mismas restricciones de la sociedad, las expectativas ajenas o sus propios miedos y limitaciones. Han aprendido a aceptar lo que son, con todas sus imperfecciones,
y a vivir desde un lugar de autenticidad y valentía. La transformación no es un evento único, sino un proceso continuo, un flujo constante entre la muerte y el renacimiento, entre el fin de una versión de uno mismo y el comienzo de una nueva. En este proceso de transformación y renacimiento, uno se da cuenta de que ya no es la misma persona que comenzó el viaje. La persona que éramos antes de este viaje ya no existe en el mismo sentido. Al salir de la oscuridad, ya no somos quienes pensábamos que éramos. Y eso es lo más hermoso de la transformación, la capacidad de reinventarse a sí mismo, de liberarse de las viejas identidades y roles que nos habían limitado. Es un acto de pura creación, de renacimiento desde las cenizas de lo que una vez fuimos. Y en ese renacer, encontramos una libertad indescriptible, una paz profunda y una comprensión más clara de quiénes somos realmente. En este viaje, no solo descubrimos lo que estamos destinados a ser, sino también lo que ya somos en su totalidad. La transformación es la posibilidad de vivir la vida en su máxima expresión, sin los grilletes de las limitaciones pasadas. Es un recordatorio de que, aunque el dolor es inevitable, el renacimiento es una posibilidad que nos permite abrazar una vida más rica, más plena y más significativa. Y en ese renacer, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. El viaje hacia nuestro interior, aunque profundamente solitario, es, al mismo tiempo, una travesía sagrada. En la soledad de la introspección, en el silencio de nuestro ser, encontramos las respuestas que hemos estado buscando, no en el mundo exterior, sino en lo más profundo de nuestra alma. A través de este proceso, llegamos a entender que la verdadera sanación y transformación solo pueden surgir cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras sombras y abrazar todo lo que somos, incluso lo que hemos temido aceptar. A lo largo de este camino, he llegado a comprender que cada desafío, cada dolor, cada experiencia que alguna vez consideré como una pérdida o un fracaso, en realidad ha sido una oportunidad para renacer. He aprendido a ver el sufrimiento no como algo que me destruye, sino como una fuerza que me reconstruye. De acuerdo con la filosofía del estoicismo, entendí que no somos las circunstancias lo que nos definen, sino cómo elegimos reaccionar ante ellas. La adversidad, lejos de ser un obstáculo, es una herramienta de crecimiento personal, y cada dificultad que se presenta es una oportunidad para fortalecernos y evolucionar. Gracias a este enfoque, he alcanzado un nivel de paz interna que antes me parecía inalcanzable. He logrado desapegarme de las expectativas ajenas, de los miedos irracionales, y he aprendido a abrazar mi vulnerabilidad como una fuente de poder. Este viaje me ha permitido reconectar con mi esencia, con la persona que realmente soy, sin las máscaras que la sociedad o mis propias inseguridades me habían impuesto. Hoy puedo decir que soy más fuerte, más consciente y más libre que nunca, porque he aprendido a ser dueño de mis pensamientos y emociones, y a transformar todo lo que antes me limitaba en combustible para mi crecimiento. Por eso, te invito a ti también, que me estás escuchando, a que te embarques en este mismo viaje. Puede parecer desafiante, y es cierto, hay momentos en los que sentirás que todo se está desmoronando. Pero déjame decirte algo muy importante. Es precisamente en esos momentos cuando tu alma está renaciendo. La oscuridad no es el final, es el comienzo de algo nuevo, algo más grande, más auténtico. No te rindas, porque al final de este viaje encontrarás una versión de ti mismo que nunca imaginaste que existía. Te animo a que tomes este viaje hacia tu interior. No temas enfrentarte a tus sombras, porque solo al hacerlo podrás encontrar la luz que has estado buscando. Es un camino de autodescubrimiento, de aceptación y de transformación profunda. Recuerda, lo más hermoso de este proceso es que no hay vuelta atrás, y cuando llegues al final, serás un ser completamente renovado. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Si has sentido que algo de lo que compartí resonó contigo, por favor, dale like, suscríbete y comparte este mensaje con aquellos que podrían necesitarlo. Tu viaje hacia el interior es el primer paso hacia una vida más auténtica y plena. Nos vemos pronto en el próximo video. Cuídate y sigue adelante con valentía.